Bueno, el transistor tiene cuatro zonas de trabajo, que es la zona de saturación, la zona de corte, la zona activa y la zona de ruptura. Entonces, en el área de zona y corte, esto se utiliza es para digitales. En el área activa es para amplificación de señales. Amplificación. Y la zona de ruptura es la zona límite del transistor. Entonces, en este video vamos a diferenciar cuando un transistor trabaja en la zona activa o en la zona de saturación. Bueno, como lo indica el circuito equivalente, ¿cierto? Entonces primero tenemos que hallar la corriente de base. La corriente de base es igual al voltaje de la fuente de base menos el voltaje base emisor por segunda aproximación, dividido entre la resistencia de base. Entonces la corriente de base es igual al voltaje de base, que es 5 voltios, menos voltaje base emisor, que es 0.7 voltios, dividido entre 680 kilo ohmios, que es la resistencia de base. Entonces, la corriente de base es igual a 5 voltios menos 0.7, eso da 4.3 voltios, dividido entre 680 kilo ohmios. Entonces, la corriente de base es igual a 4.3 voltios dividido entre 180 kilo ohmios, eso es 63.2 microamperios. Entonces, la corriente del colector sabemos que es igual al beta, la ganancia de corriente, por la corriente de base. Corriente del colector es igual al beta, como indica el circuito, es 100 por la corriente de base, que es 63.2 microamperios. Entonces la corriente del colector es igual a 0.63 miliamperios. Esto es, ¿cierto? Si trabajamos en la zona activa. Esto es para la zona activa. Bueno, ahora vamos a la zona de saturación. Entonces la corriente del colector en saturación, la corriente colector en saturación es igual al voltaje de la fuente del colector dividido por la resistencia del colector. Entonces, si queremos averiguar la corriente de saturación, aquí tenemos que hacer un cortocircuito entre el voltaje colector emisor, que es igual a 0, ¿no es cierto? Tenemos que entre las terminales del transistor colector emisor hacer un corto, ¿cierto? Entonces, la corriente del colector en saturación es igual a, ¿cuánto vale el voltaje de la fuente del colector? Vale 5 voltios, dividido entre 10 kilo ohmios, la resistencia del colector. Entonces la corriente del colector en saturación es igual a
5 dividido sobre 10, eso da 0.5 miliamperios. Voltios sobre kilómetros miliamperios. Entonces, aquí concluimos que la corriente del colector, ¿cierto? Que hallamos en la zona activa, no puede ser mayor a la corriente del colector de saturación, ¿cierto? La corriente del colector de saturación tiene que ser mayor a la corriente del colector. Entonces, como la corriente del colector es mayor a la corriente del colector en saturación, entonces esto es un absurdo. O sea que el transistor está trabajando en la zona de saturación. No está trabajando en la zona activa, sino que está desempeñándose en la zona de saturación. ¿Por qué? Porque la corriente del colector no puede ser mayor a la corriente de saturación. 0.63 es mayor a 0.5, entonces no tiene que ser, la corriente de saturación tiene que ser mayor a la corriente del colector. La otra forma de comprobar es de que el beta en saturación es menor o igual al beta. Entonces el beta, que es igual a la corriente del colector en saturación dividido por la corriente de base. Entonces el beta es igual a la corriente de saturación 0.5 dividido entre la corriente de base, ¿cierto? 63.2 microamperios. Entonces el beta es igual a 0.79. Entonces 0.79 es menor a 100, que es la ganancia del transistor. Entonces cuando el beta es, en la zona de saturación es menor al beta de ganancia, o sea, 0.79 es menor a 100.